Bien, ahora toca presentar a Dr. Jan Miller. Tengo el privilegio de presentar a Dr. Miller, quien es profesor y jefe del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Utah, Estados Unidos. Dr. Miller es un investigador con más de 40 años de experiencia, tanto en investigación básica como aplicada. Y sus áreas principales de investigación son flotación de minerales e hidrometalurgia. Dentro de lo que es procesamiento de minerales, destacan sus investigaciones en tecnología de partículas, en sistemas de flotación de minerales metálicos y no metálicos, y dentro de lo que es hidrometalurgia, destacan sus investigaciones en cianuración, en carbón activado magnético, y diseño y operación mejorada de operación en lixiviación en pilas. Dr. Miller ha obtenido más de 25 patentes. Los ingresos de dichas licencias han generado más de $1 millón para la Universidad de Utah. En los últimos 10 años se han conseguido fondos para apoyar a programas de investigación de Dr. Miller de más de $10 millones. Algo muy rescatable de Dr. Miller es su gran producción técnica, la cual se puede ver reflejada en las revistas técnicas tales como International Journal of Mineral Processing, Hydrometallurgy, Mineral Processing, entre otros. A continuación, entonces, dejo a Dr. Miller, quien en este momento tendrá la presentación titulada Caracterización 3D, análisis y simulación de sistemas multifásicos de partículas en procesamiento de minerales usando tomografía computarizada. Recibimos a Dr. Miller con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, es un placer para mí estar acá con ustedes y participar en este primer encuentro internacional y regresar a la ciudad de Lima una vez más. Este es mi tercer viaje acá y siempre es un placer estar acá, así que quiero agradecer a los organizadores por preparar esta conferencia y mi participación en la misma. Quisiera contarles un poco acerca de los esfuerzos que se han llevado a cabo en las últimas 2 décadas para desarrollar y aplicar el uso de la tomografía computarizada de rayos X para el estudio de los sistemas de partículas de múltiple fase, en los que estamos todos interesados, ya sea que estemos en el procesamiento de minerales o en la hidrometalurgia. La descripción del material con el que nosotros trabajamos y que tratamos de separarlo para poder lograr éxito tiene que ser entendido en la mayor medida posible en sus características, y esto realmente es válido cuando estamos viendo el trabajo de procesos de separación de partículas o cuando estamos haciendo transformación química, ya sea a través de hidrometalurgia o pirometalurgia. Entonces quisiera darles un poco de antecedentes para empezar. Posiblemente ustedes ya hayan escuchado acerca de la tomografía de rayos X que se originó en el campo de la medicina. Tal vez ustedes estén familiarizados con el escáner que se hace en la medicina para examinar nuestro cuerpo y buscar las imperfecciones, enfermedades, etcétera. Y se puede ver que más o menos en los 70 la tomografía se desarrolló más que nada en el campo médico. Estos se conocían como los miliescáneres en distintas versiones que hasta la fecha tienen una resolución de más o menos 1 milímetro con respecto a la diferenciación
de la distribución espacial del material, ya sea en un cuerpo humano o en cualquier materia. Esto se desarrolló como una rotación que más o menos tenía 6 generaciones diferentes. Y no fue sino hasta la década de los 80 y casi de los 90 en que empezaron a funcionar los microescáneres que tenían ciertamente generadores de rayos X de microfoco mucho más mejorado con 10 micrones, y a diferencia de los escáneres iniciales en los que nosotros teníamos que hacer cortes por secciones y juntar esas secciones para crear una imagen tridimensional, con el microescáner la geometría dentro de un rayo cónico contribuía a tener imágenes en 2 dimensiones para reconstruir directamente en una tercera dimensión. Luego, a inicios de este siglo, hubo el microescáner de alta resolución, y estas unidades ya están disponibles en el mercado, en tanto que en la década del 90 se necesitaba hacer un diseño hecho a la medida. Pero ahora, con los avances en la óptica de rayos X, la resolución actualmente ha llegado a un nivel de 1 micrón, y hasta por debajo de 1 micrón se ha logrado alcanzar ahora con los nanoescáneres para tener una reconstrucción en 3 dimensiones. En el nanoescáner, el tamaño de los voxels está llegando a 50 nanómetros. Entonces, bueno, esto es un poco la historia sobre la tomografía. Empezamos con esto hace más o menos 20 años, trabajando con la geometría de rayo cónico, y nuestros primeros escáneres eran hechos a la medida. Entonces, acá vemos un gráfico de la primera generación en nuestro laboratorio, donde teníamos un generador de rayos X de microfoco. Ahí ubicábamos el espécimen y teníamos un detector de imágenes para capturar la proyección. Esencialmente de eso se trata de una fotografía del primer escáner que tuvimos nosotros, y acá pueden ver ustedes bueno, las distintas partes, el detector, la fuente. Nuestro trabajo inicial en esta área se inició al inicio de la década del 90, cuando hablamos de aplicaciones en procesamiento de minerales con un escáner Miller. Habíamos hecho también análisis de lavado de carbón, y también con perfiles del flujo giratorio en la flotación de ceniza. Pero eventualmente la aplicación, especialmente para los microescáneres y la geometría de rayo cónico, empezaron a poner mucho énfasis en el análisis de la liberación. Bueno, acá tenemos una foto del grupo de investigación en el 2008, y quería mencionar al doctor Chang Lu-Lin, a mi lado, que es el gerente de nuestro laboratorio de tomografía y es un profesor investigador en la Universidad de Utah, y ha sido un excelente contribuyente en el desarrollo de las aplicaciones en el campo de procesamiento de mineral y también en hidrometalurgia. Entonces, la meta realmente es hacer el análisis de partículas individuales en 3 dimensiones, como se indica en esta transparencia. Hay algunos problemas que tienen que resolverse en cuanto al procesamiento de las imágenes para poder resolver el tamaño y la forma y la composición de las partículas de una manera espacial. No solamente ha sido esto una importante contribución en cuanto al hardware, pero también en cuanto a su uso para procesar las imágenes. Básicamente, el concepto se muestra acá.
Tenemos una fuente de rayos X, luego tenemos este cono que gira y luego tenemos la muestra. La muestra va girando y luego se toman distintas imágenes en los ángulos deseados. Entonces podemos sacar 1000 imágenes para poder reconstruir en 3 dimensiones. Y lo que ustedes ven acá es una imagen acá que está proyectada y ahí vemos, si juntamos estas distintas imágenes, se ve como si fuera algo discontinuo, pero realmente lo que estamos viendo es una imagen, una toma en particular de las muestras. Las muestras comúnmente son un lecho de partículas de un tamaño fijo. Entonces, si vemos acá en distintas tomas, pueden imaginarse lo que es sacar estos radiógrafos de este lecho de partículas desde distintos ángulos. Entonces, podemos tener como 1000 tomas de este escáner y luego vamos a hacer la reconstrucción directamente en 3 dimensiones. Entonces, vamos a tener finalmente una matriz en 3 dimensiones de todos los coeficientes de absorción y los coeficientes de atenuación del material en el campo que estamos viendo. Y entonces podemos tener una reconstrucción del lecho de partículas y podemos ver que es una fase continua de la roca hospedante y que luego en estas imágenes estamos viendo los granos pesados de mineral. Con esta imagen y esta información se puede hacer vistas en 2 dimensiones y luego podemos también ver cómo se puede escanear a través de la capa de partículas en 2 o 3 dimensiones. El punto clave acá es que uno puede empezar a describir el espaciamiento de las fases minerales en 3 dimensiones. La diferenciación de las fases está basada en la densidad y en los números atómicos. Entonces hay coeficientes de atenuación en función de la densidad y esto es muy sensible al número atómico. Esto para una determinada ingreso de energía. Acá podemos ver algunas de las formas como se hace la discriminación. Viendo algunos ejemplos de minerales, podemos pasar de sílice a cuarzo, calcita. Las densidades son bastante similares, no hay gran diferencia, pero el coeficiente de atenuación puede ser bastante diferente y puede ser diferenciado utilizando la tomografía debido a la dependencia del número atómico. El calcio sería más grande que la sílice, más alto que la sílice, y de esta forma podemos calibrar el instrumento y basándonos en el coeficiente de atenuación para una determinada condición de operaciones, podemos calibrar y diferenciar las fases minerales y conformar una calibración haciendo el análisis de esta tomografía o como microscopía óptica. Las propiedades de las partículas son posibles de definir en las 3 dimensiones, incluyendo las características geométricas como tamaño, forma y área de superficie de la partícula, que es una métrica importante. Igualmente, por supuesto, podemos identificar la densidad, la porosidad, y también es interesante para los que trabajan con conminución. Se puede determinar el daño de las partículas. Podemos describirlo a algún nivel, a una resolución de 1 micrón en 3 dimensiones. Y probablemente lo más interesante sea la composición. En otras palabras, podemos determinar las características de liberación en 3 dimensiones y también hablar acerca de la textura y la exposición, o sea, qué fracción del grano está expuesta a la superficie, por ejemplo. Y finalmente, para los lechos de partículas, se puede identificar
identificar la estructura de red de los poros en 3 dimensiones, lo cual es muy importante en todos estos casos cuando se trata de hacer una simulación. Por supuesto, nosotros estamos deseosos de caracterizar las partículas, pero también utilizar ese dato en un análisis para simular cosas como, por ejemplo, una fractura o el flujo de fluidos con condiciones limitantes muy complejas. Entonces, esto es algo nuevo, está ya disponible en el mercado y lo vende una empresa llamada X-Radia. Es bastante similar a los de primera generación que teníamos hechos a la medida. Tiene una fuente de rayos X y un microfoco, un generador y también el lugar para colocar la muestra que hemos visto anteriormente. Ahora el progreso se ha hecho en la óptica de rayos X que permite llegar a una resolución de 1 micrón. Por supuesto, con tal resolución, grandes cantidades de datos son generados para describir estas partículas de pequeñas fases que normalmente están juntas en un tubo plástico, como por ejemplo en este caso, donde se coloca la muestra y luego se hace un scanning de estas partículas. Con la última generación de sistemas de microtomografía, se ha podido, por ejemplo, trabajar en 60.000 partículas en menos de 3 horas. Esto sería más o menos con partículas de 100 micrones. Para poder establecer las características tridimensionales de cada partícula. Y como ya lo mencioné, esta adquisición de datos está generando información en gigabytes. Así que el sistema de adquisición de datos tiene que coincidir con el sistema de computación. Algunos de los aspectos clave es que nosotros hemos encontrado inicialmente es hacer la separación de partículas en el espacio tridimensional. Tenemos que definir los límites de las partículas y lo que podemos ver acá nos está mostrando la segmentación para un material de carga mucho más áspero de 45 por 25 micrones. Y lo que es importante acá es que si nosotros tenemos estas esferas que tienen un punto de contacto, entonces los límites son bastante fáciles de definir, pero cuando consideramos algo como un material de superficie plana, donde las partículas están una al lado de la otra, esto automáticamente va a ser un desafío para decidir si es una o dos partículas. Y este es un esfuerzo muy grande que Dr. Lin hizo y algunos de sus alumnos para poder desarrollar el algoritmo apropiado para poder decidir los límites de las partículas y nos sentimos muy cómodos con eso actualmente. Pensamos que realmente podemos tener una buena precisión con 95% de confianza y que 95% del tiempo estamos obteniendo una buena definición de los límites de las partículas y, por supuesto, como les mencioné, los factores críticos en el desarrollo de los sistemas de tomografía de rayos X de alta resolución se basa en la fibra óptica, en la sensibilidad del detector y en la capacidad de computación y, por supuesto, el procesamiento de imágenes y los algoritmos necesarios también son importantes. Las aplicaciones en procesamiento de minerales incluye la conminución, también la liberación y la exposición y la lixiviación en pilas. La conminución, en ese caso hemos podido identificar los daños a las partículas. Por ejemplo, hemos podido definir la fracción de partículas que tienen grietas, la densidad de estas grietas, y con recientes desarrollos en el software nosotros podemos calcular realmente el área de superficie con grietas, un área específica. También es importante el límite de los granos y la fractura del límite de los granos. Es importante para ver en qué parte de la partícula ocurre la fractura y esto puede aumentar la liberación y esa condición es deseable pero difícil de obtener. Acá tenemos el daño de una partícula que vino de estos rodillos de presión de alta
molienda. Y acá podemos verla en 3 dimensiones. En rosado vemos la representación de las grietas y la deformación que se ha formado y toda la tensión que ha sufrido esta partícula. Y vemos distintas, en verde vemos la parte de la superficie. Y esto sucedió durante la reducción del tamaño de la partícula. Una forma de evaluar los daños es contar las partículas que resultan con grietas. Acá tenemos la resolución de 40 micrones. Vemos que hemos visto solamente las grandes grietas, pero acá vemos el alcance del daño de las partículas que han sido agrietadas. Y como pueden ver ustedes, se puede pasar desde el material de carga. Esto es partículas forzadas de 1 a 2 milímetros. No se ve mucho daño en estas partículas en el material de carga. Pasamos por la chancadora de mandíbula. Tampoco vemos mucho daño, pero estas partículas han experimentado la tensión en los rodillos de molienda de alta presión, aumentan su nivel de daño expresado por el porcentaje de partículas que han quedado agrietadas, y ahora ya podemos cuantificarlas. Además de contar el porcentaje de partículas que están agrietadas, podemos hacer un análisis detallado y podemos calcular el área de superficie agrietada específica. Acá tenemos nanómetros por milímetros cuadrados por partícula. Y cuando nosotros vamos a rodillos de molienda de alta presión, encontramos algunas partículas que han sido altamente dañadas y otras partículas que van a este tamaño de 2 milímetros sin ningún tipo de daño. Y de ahí pasamos desde la baja presión hasta la alta presión y podemos ver el alcance del daño en la superficie que va aumentando. Bueno, no creo que tengamos suficiente tiempo, pero ahora utilizando el nanoescáner podemos buscar las grietas, y hay muchas grietas cuando llegamos a las pequeñas partículas. Aún si bajamos a una resolución voxel de 130 nanómetros, ahí podemos ver esta pequeña partícula que tiene una grieta con un ancho de 0.29 nanómetros. La fractura limitante de granos es la conservación del área de interfase. Esta es una buena métrica para poder medir si es que hay fracturas limitantes, y si es que han ocurrido, entonces uno está perdiendo el área de interfase. Y básicamente hemos examinado partículas de múltiple fase en la compresión y hemos hecho como un balance del área de interfase, y hemos visto que ha sido muy sensible a la disipación de la energía. Si ustedes cargan la partícula y tienen una fractura aleatoria, y a medida que vamos bajando la tasa de disipación de la energía, este ratio interfase disminuye, lo que significa que estamos reduciendo el área de interfase donde ha ocurrido esta fractura. En conclusión, el material de este gráfico era la tasa de disipación de energía en las fracturas limitantes de grano. La liberación se puede lograr, y como resultado de esto podemos basarnos en la liberación del material de carga con curvas de recuperación, y esto nos muestra que se puede lograr la mejor separación para este nivel de liberación en particular. Si reducimos el tamaño de la partícula aún más, podemos presionar la curva en esta dirección. Y ahora nosotros hacemos esto en 3 dimensiones y ya no en 2 dimensiones, en cuyo caso siempre tenemos un sobreestimado. Entonces tenemos una mejor técnica para poder medir el alcance de la liberación sin hacer una sobreestimación.
Acá tenemos las curvas de recuperación de volumen liberado. Acá vemos pirita y vemos que si pasamos del tamaño más grande hasta 2 milímetros, hay muy poca liberación y las posibilidades para la concentración son muy pequeñas. Y luego, si vemos 100 micrones por 45, ese es un intervalo de tamaño, ahí podemos ver que estamos obteniendo un estado de liberación donde la separación va a ser posible y podemos lograr una buena separación. Estas son todas construidas por el material de carga, pero el punto en este estado de liberación en particular, para este tamaño en particular, es que no vamos a poder hacer una recuperación en el otro lado de esta curva. La región accesible, bueno, esto es lo mejor que podemos lograr y la región accesible está un poco por debajo de esto. Acá solamente podemos ver análisis de textura asociados con los productos de flotación. Nosotros ahora podemos diferenciar los granos expuestos de los granos encerrados, encapsulados. Y acá podemos ver que este material tiene muchos granos expuestos y cuando vemos tiempos más largos, las partículas que se pierden en los relaves tienen una serie de granos internos que están encapsulados y no están expuestos. Esta es una característica importante que nosotros podemos medir con la tomografía. Y finalmente, el lixiviado en pilas. Acá vemos una foto del flujo a través del lecho de partículas y su reacción con los minerales de cobre. En este caso estamos interesados, por supuesto, en la relación entre la distribución del tamaño de las partículas y la exposición del mineral, pero también en el flujo de fluido, en los lechos de partículas que están todas juntas y también en la tasa de reacciones químicas. En este caso, como lo estaba mencionando, nosotros podemos diferenciar los granos internos y los internos. Acá tenemos los granos expuestos y acá están ustedes viendo partículas de múltiple fase. Los granos blancos son los internos y los grises son los externos. Y acá hay una codificación de color y me van a entender mejor a qué me refiero. Por ejemplo, los granos azules acá son los que están expuestos, los rojos son los que están encapsulados dentro de la partícula. Entonces, con toda esta información, nosotros, en base a la fracción de granos expuestos, podemos configurar la lixiviación y hacer el análisis de exposición versus el tamaño de la partícula. Y cuando disminuimos el tamaño de la partícula, la exposición aumenta. Entonces tenemos que definir qué distribución de partículas deberíamos utilizar para calcular la recuperación del cobre, basándonos en este análisis de exposición, basando nuestras predicciones en análisis de exposición y comparándolas con la lixiviación por columna. Esta es una buena forma para hacer predicciones acerca de la respuesta de la lixiviación para una determinada distribución de partículas. Finalmente, el flujo de fluidos, donde nosotros hacemos las columnas de tomografía y establecemos la estructura y simulamos el flujo a través de la estructura de la columna. Y luego examinamos los canales a través de los cuales pasa la solución. Lo mismo es posterior a la lixiviación. Podemos ver que los canales han sido restringidos para el transporte. En conclusión, lo que quisiera es mencionar que los instrumentos avanzados, como por ejemplo la tomografía de rayos X, nos van a brindar una completa descripción de los sistemas de partículas de múltiple fase que son tan importantes en el procesamiento de minerales y que esto nos va
a ayudar a mejorar en nuestra tecnología y por supuesto también de la mano con esto va a venir una mejora en la educación y capacitación de científicos e ingenieros jóvenes para que adquieran todas las habilidades en el manejo de estas herramientas avanzadas. Muchas gracias por su atención. You take it? Él es Is a mineralogist. de experiencia en investigación, en pruebas de laboratorios y en consultoría para la industria de los minerales. Su experticia y áreas de experticia son la mineralogía de procesos y su aplicación en el procesamiento de minerales y en la metalurgia extractiva. Él nos va a dar en estos momentos la charla justamente titulada Mineralogía de procesos y su aplicación al procesamiento de minerales y metalurgia extractiva. Recibimos a Dr. Su con un fuerte aplauso, por favor. Thanks, Chairman, and it's my pleasure to be here. Es un gran placer to estar talk about acá the process. para hablar sobre la mineralogía de procesos. Vamos a hablar de diferentes tópicos. Primero la introducción, por qué necesitamos hacer mineralogía. Y después vamos a hablar brevemente sobre los objetivos y las funciones de la mineralogía, qué es lo que hace la mineralogía y qué es el tipo de información que podemos sacar del estudio mineralógico. Después vamos a hablar sobre los factores comunes mineralógicos, qué es lo que estamos buscando, qué son los factores que afectan el procesamiento mineralógico y la metalurgia extractiva. Y he puesto acá 2 estudios de caso. Entonces, ¿por qué la mineralogía? Bueno, yo creo ya están acá, así que tienen algún entendimiento de utilizar la mineralogía, saben que funciona. No importa para qué proceso utilicemos, flotación por gravedad o cualquier otro método, pero hay 2 razones por las cuales se usa la mineralogía. Cada tecnología, cada proceso va a ser utilizada para ciertos propósitos y ambas están relacionadas con la mineralogía. Necesitamos saber esto antes de ver este proceso y se ve qué es lo que es requerido por el proceso. Los procesos mineralógicos siempre vamos a querer hacer un buen trabajo, ¿cierto? Cada vez queremos hacer lo mejor y mejor. Así que necesitamos utilizar todas las técnicas en la mineralogía. Perdón. El botón incorrecto. Este es un proyecto que vamos a empezar trabajando en esto. Básicamente, acá hemos simplificado un flujograma donde tenemos el chancado que es seguido por la flotación de cobre, porque esto tiene sea cobre o hierro, oro o zinc. Entonces el proyecto ha estado trabajando durante varios años para la recuperación de cobre. Es bueno para hierro también, pero tenemos algunos problemas para los otros metales y tenemos la recuperación es bastante
baja y solo tuvimos 22% de recuperación de oro y 28% de recuperaciones de plata en el concentrado de cobre. Y siguiendo la flotación de cobre y los relaves a la flotación de plata, de azufre, la flotación de azufre, y luego vamos a utilizar estas relaves de cobre para hacer el concentrado de azufre. Las relaves de azufre van a la separación magnética porque todo esto tiene dentro cobre, hierro, oro y plata. Las recuperación de oro y plata son bajas y queremos aumentar esto por lo menos al 50%, que es el plan que teníamos. Y otro tema aquí era el contenido de azufre muy alto en la separación magnética, el concentrado magnético. Y como dije, el plan era, hemos estado trabajando en esto ya 4 o 5 años, muy duro para poder lograr esta oportunidad. Pero sigue siendo un desafío y ahora quieren hacer algún estudio mineralógico para qué tan bueno, por qué es que la recuperación de plata sigue siendo tan plata y oro tan baja. Se entiende que la asociación es con piritas, pero es muy difícil. Necesitamos más información para poder, antes de poder mejorar la recuperación de oro y plata. También para el contenido de hierro, ya lo mencioné. El contenido de azufre es muy alto. Y normalmente es de 4%, de 1 a 4%, pero a veces puede llegar a 8%. Entonces no es aceptable. Queremos reducir esto a menos de 0,5%. Este es otro proyecto en el que estamos trabajando ahora. Es un porfirio de cobre en Sudamérica. El cobre es 0,4% y la recuperación es 89%, lo cual está bien. Pero en oro, plata y en las recuperaciones tampoco son tan buenas. Necesitamos encontrar por qué. Eso es por flotación, ¿sí? Y podemos aumentar la plata y el oro. Estamos trabajando en esto y estamos ya con algunos resultados y podemos ver. Estas son las flotaciones en los relaves. ¿Qué es lo que está mal con esto? Algo no está yendo bien. Creemos que probablemente es la química del azufre, porque están liberadas, esa calcipirita y pirita liberada. Y para el aluminio aún más cerca, es de 900 micrones casi. ¿Por qué es que no están flotando? Vamos a averiguar por qué. Otro ejemplo es si se necesita la biolixiviación para este mineral. Ese es el mineral y podemos ver que es muy grueso, que tiene más de 600 micrones. Estas son las fotos que nos pueden mostrar las diferentes escalas, pero también es bueno para ver el tamaño de la molienda. Y queríamos saber si es que se requería la biolixiviación para esto como una información preliminar. Y se cree que lo está haciendo refinado, pero que está encerrado en otros minerales. Aquí acá está el oro encerrado en la sinopiradea y para tratarlo queremos oxidizar el mineral. No sé por qué. El proceso no funcionó. Nada parecía funcionar acá. La empresa nos preguntó por qué y qué es lo que está pasando ahí. Entonces hicimos un estudio mineralógico. Encontramos que este es un
oro de alta ley, y acá tenemos un 90% de oro que ha sido liberado. Entonces, realmente para este tipo de mineral no necesitamos biolixiviación. Primero vamos a tratar de hacer la lixiviación por gravedad. Después podemos ver lo que es lixiviación de los relaves. Es solo un ejemplo. ¿Por qué no parecía necesitarse para nada? Y por eso en algunos casos se necesita la mineralogía para poder decidir cuál es el camino a seguir, para poder procesar de mejor forma y tener mejores recuperaciones. En general, entonces, la mineralogía es un proceso que tiene dos objetivos o dos funciones. Primero es porque es la predicción. Esa es en la etapa temprana de un proyecto. Necesitamos saber cuál es la respuesta de un nuevo mineral a diferentes procesos y para saber cuál es la mejor opción de procesamiento para ese mineral específicamente. Ciertamente. Y se puede hacer a través de pruebas metalúrgicas, pero si se hace a través de mineralogía, es la que nos va a dar mayor información más útil. En general, es lo que necesitamos saber es la recuperación estimada de los minerales valiosos y la ley del concentrado. Entonces, los factores mineralógicos o potenciales que puedan afectar el procesamiento del mineral y la extracción de metales. Esos son los objetivos. No queremos sorpresas. Y durante la operación de la planta, porque siempre hay cambios, siempre hay, cuando vamos del este al oeste, cuando vamos de la parte superior a la parte inferior, siempre hay cambios y eso va a afectar el desempeño de la planta y de la recuperación eficaz. Y si esto sucede, tenemos que saber cómo manejar el asunto a través de un estudio de mineralogía para encontrar qué es lo que está pasando realmente, cuál es la causa de pérdidas de minerales valiosos para poder encontrar una forma de mejorar la recuperación. Siempre es para ello. Siempre queremos arreglar los problemas. Tenemos que primero entender el problema, por supuesto. Esos son los dos objetivos principales para el estudio de mineralogía. Y acá está el ejemplo. Y podemos utilizar gravedad, flotación, cianidación. También si tenemos granos medios, podemos utilizar la preoxidación y cianidación, seguido por más o menos flotación. Pero acá cuando tenemos aún más finos los granos y están totalmente encerrados como acá en el círculo rojo, ¿qué podemos hacer? Tenemos que trabajar estos, nos va a costar mucho, pero entonces tenemos que buscar hacer la flotación donde la concentración está adquiriendo un achancado más fino, después hacer una preoxidación y la cianidación. Yo creo que los siguientes presentadores van a hablar más de esta área. Acá son típicos minerales más refractarios en Estados Unidos, en Nevada. Es un mineral sumamente refractario y los tenemos. No hemos visto estos minerales tan refractarios ni en Perú ni en otros países en Sudamérica. El proceso comercial que pueda funcionar ahí es difícil. Vamos a recomendar ir por la preoxidación y seguirlo de cianidación. Y a veces utilizamos flotación, pero a veces no. Pero hay algunas cosas que nos deben preocuparnos, es decir, considerarlas antes de iniciar.
Aquí hay otro ejemplo para las predicciones. Cuando tenemos un mineral que tiene más o menos oro liberado, dependiendo de la distribución. Primero vamos para hacer la gravedad o vamos directamente a flotación. Eso es lo que tenemos que pensar. La mineralogía nos va a ayudar a tomar esta decisión. Esto es para el oro liberado y lo podemos ver y va desde menos de 10 micrones hasta 100 micrones, más de 100 micrones. Ciertamente, si utilizamos una lixiviación de cianuro, vamos a tener oro recuperable también. Si tenemos la flotación, sabemos esto. La flotación empieza a trabajar bien en los granos más finos, menos de 10 micrones. Y si utilizamos la gravedad, vamos a necesitar granos más gruesos, como de 40. Entonces, dependerá de la tecnología que vaya y las maquinarias que vayamos a utilizar. Estas son algunas ideas claves para poder estimar cuánto oro puede ser recuperado por cada una de las técnicas, cada uno de los procesos. Y vamos entonces a la solución de problemas. Este es un proyecto que hemos hecho hace algunos años y empezamos con el chancado, con la flotación. Tenemos un concentrado de flotación. Esto es un mineral de oro y plata. Luego lo llevamos a una remolienda a 33 micrones para un concentrado de gravedad después. Y acá tenemos un relave de gravedad y un concentrado de gravedad, mientras que el relave va a la cianidación. Acá el oro y la plata seguía siendo alta después de la etapa de cianidación. Era de 8 a 10 ppm y la plata de como 90 ppm. Eso es demasiado alto. Así que lo que hicimos es unos estudios mineralógicos para entender por qué. Porque es que el mineral seguía estando ahí después de la lixiviación. Encontramos que en las relaves, 60-75% de oro, la pérdida de oro se debe a los relaves. Y sobre todo porque tenían muchos granos que estaban encerrados en pirita, y ese es otro tipo de lixiviación. También teníamos algunas inclusiones muy visibles acá. Está haciendo una inclusión en piritas, y si queríamos recuperar este tipo de oro teníamos que chancar el mineral un poco más fino para poder liberarlo. No lo vamos entonces a lixiviar, a donde tenemos el 80% del oro que se va a encontrar en los silicatos. ¿Cómo podemos pues aumentar la recuperación del oro en esto? El proceso estaba sobredimensionado para utilizar la preocupación para oxidizar la pirita, para que nos permita una solución de lixiviación de cianuro para tener la pirita. Este proyecto lo acabamos de abandonar, donde se hace la lixiviación de los relaves y las recuperaciones de 90 ppm. Es aproximadamente 80% a lo que está sellado. Lo más allá está liberado. Y si está liberado, ¿por qué no se lixivia? Así que esto nos indica esto. Necesitamos una concentración más alta de finos y necesitamos también rechancar los concentrados más finos, retrabajarlos. Ese es un gran desafío del que estamos hablando, y cómo manejar estos concentrados de minerales. En la nueva dirección que creo yo que es importante es la geometalurgia. El modelo geometalúrgico es un modelo bastante nuevo, y nosotros queríamos correr este modelo para saber que había ahí mineral. Queríamos saber
qué es lo que voy a procesar la próxima semana y qué voy a procesar el próximo mes o qué voy a procesar en los próximos 3 años. Necesito saber eso. ¿Cómo saber esto? Algunos dicen que eso se hace con geometalúrgica y hasta nosotros podemos entender así el cuerpo del mineral mejor y podremos hacer las cosas de mejor forma. Ese es el modelo geometalúrgico, donde se divida el cuerpo de minerales en diferentes cubos o bloques y hacemos una muestra en cada uno de estos bloques o en algunos de estos bloques, haciéndole pruebas químicas, mineralógicas y haciéndole pruebas de procesamiento mineralógico. Y eventualmente nos vamos a quedar sin ese modelo. Entonces, acá podemos ver dónde están los campos dorados, los campos de oro, donde podemos estimar cuál será la posibilidad de producción en los próximos años. Es sumamente interesante. Y cuando tenemos toda la información, la podemos ingresar en el modelo, lo que nos va a dar una idea de qué es lo que va a suceder en el futuro cerca a las minas, para que sepan qué es lo que se van a hacer. Vamos a hacer un minado. Vamos a procesarlo. Esa es una información muy útil para los metalúrgicos. Y veamos ahora qué es el tipo de procesamiento de mineral que vamos a hacer a través de esta metodología. Acá he puesto 11 de los factores principales, pero por supuesto hay más que solamente estos 11. Siempre hablamos, cuando hablamos de procesamiento de minerales y de metalurgia, lo primero que sale a la mente es la liberación. Liberación. Si el mineral no está liberado, no lo vamos a poder recuperar. O lo podremos recuperar, pero el concentrado, la recuperación será nula en el concentrado. Ese es entonces el mayor factor. También la asociación interna, que es también importante. Así que necesitamos tener datos de eso también. Porque, por ejemplo, tenemos flotación. No necesitamos liberar todo antes de hacerle la flotación. Okay. Típicamente es en oro y si está asociado con cobre. No necesitamos liberar todo. También el tamaño de los granos, ya hemos hablado un poco de eso, y cada proceso tiene un requerimiento específico sobre tamaño de grano y la flotación, o sea que está basado en la química de superficie, eso también tenemos que entenderlo. Y también tenemos otros temas, necesitamos que esté listo. Tenemos que entender qué es lo que puede afectar todo el procesamiento para mi proyecto, ¿sí? Y acá están, esta es una tabla que muestra algunas técnicas mineralógicas comunes que fueron usadas normalmente en nuestro estudio. Y acá sí podrán leerlo, no vamos a hablar de todo lo que está puesto acá. Y acá tengo los dos casos acá. Ay, vamos a traer mucho más rápido de lo que quería. Este es un mineral que está en el norte de Finlandia. La ley y las reservas de 4.7. Es un buen tamaño de yacimiento. Contiene una pequeña cantidad de minerales de sulfuro. Los trabajos iniciales mostraron una muy baja recuperación de oro en la lixiviación por cianuro. ¿Por qué? Entonces había una lista de preguntas. Necesitamos tener un chancado fino o no lo van a recuperar, ¿cierto? Dijeron, así que esa es parte del trabajo. Necesitamos gravedad, problema, no. ¿Cuáles son las mejores opciones? Las flotaciones podemos hacerlo en una forma de lixiviación convencional o necesitamos tener un pretratamiento o un tratamiento previo. Es decir, el estudio de mineralogía nos demuestra todo esto. Nos dice que 75% del oro está en arsenopirita y 23% en pirita y nosotros solamente nos queda el 2% más o menos del oro liberado. Y cuando tenemos esta información ya sabemos qué hacer. Esto es
Como se ve, el oro en las inclusiones, y acá tenemos algunos oros que están encerrados en pirita o en arsenopirita. Entonces los comentarios eran, ¿queremos achacado fino? Sí. ¿Queremos concentración de gravedad? No. ¿No va a funcionar? ¿Flotación? Sí, claro. Y por supuesto necesitamos preoxidación para oxidizar el agua. Y este es el flujograma de la planta. Eso fue solicitado hace como un año y ya está funcionando muy bien. Utilizamos flotación, oxidación por presión y luego circuitos de lixiviación en carbono, en columnas de carbono. Está bastante bien. Acá hice otro estudio de caso para oro y zinc, plata y zinc, y este está en Canadá. Y es muy fuerte en Sudamérica también este tipo de mineral. Los grandes que conocemos están en Canadá y en San Cristóbal, en Bolivia. Esto es un estudio de caso. Teníamos a 75 nanómetros en la carga de la planta y teníamos 48 gramos por tonelada en la cola de zinc, en los relaves de zinc. ¿Dónde está la plata perdida y cómo se ve? Y podemos mejorar esta recuperación de plata que está en baja. Y acá están algunos mineralogía de plata y su abundancia. Y aquí vemos el mineral de plata y sus características. Y así es como se ve el mineral liberado en galena. Y acá pueden ver hay discracita en plata y mucho en anacarina, es que utiliza mucho de esta, en galena se usa esta flotación de discracita. ¿Qué es lo que queda flotando? Por supuesto, tenemos estos asociados con ganga, por ejemplo, estos los minerales más gruesos con fitopirita y la pérdida de la plata es más o menos de 4%. Podemos entonces, perdón, la recuperación de plata es 4%. Podemos mejorar eso. De acuerdo con el proyecto, podemos llegar hasta al 1%, 1.8% de pruebas de cabeza que estaba encerrado tanto en GN como en SP y en otros minerales de sulfuros y que son recuperables por flotación en un circuito de zinc. Entonces, sí. Esta es solamente la lista de algunos beneficios de utilizar la mineralogía. Lo primero es que podemos validar los resultados metalúrgicos, podemos evitar algunos problemas que no queremos que se den, a menos que sean hechos en pruebas metalúrgicas y también es evitar buscar factores mineralógicos que tal vez no estén ahí. El beneficio principal, cuando sabemos qué es lo que nos afecta, podemos estar preparados para ello. Y nos ayuda también en el proceso de selección y eliminar la duplicación. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Bueno, es bueno empezarlo al inicio del proyecto para poder simplemente saber a qué nos vamos enfrentando hacia adelante. Y también pues muy útil utilizándola como una herramienta para la búsqueda de soluciones en problemas en los que podamos encontrar el proyecto. Muchísimas gracias. Bien, la siguiente presentación corresponde al señor Ademar Pérez de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es ingeniero metalúrgico
y es investigador académico de esta Universidad Nacional de Metalurgia de Perú. El tema de su presentación es un modelo matemático aplicado a la conminución de minerales. Por favor, Ademar.